Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este miércoles 9 de julio del año 2025. Y en este momento, a las 9 en punto de la mañana, usted está viendo En Conexión por TVV Network y lo está escuchando por Éxito 107.1 FM en Miami por HD2. Hoy 9 de julio es el día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Ojo, no es la Virgen de Chiquinquirá, es Nuestra Señora del Rosario del Chiquinquirá, patrona de la República de Colombia. Está en la región de Chiquinquirá, pero no es la Virgen de Chiquinquirá Zuliana. Reina y patrona de Colombia. Se le llama de Chiquinquirá porque en el municipio de Chiquinquirá fue donde se vio por primera vez, se dieron sus primeras manifestaciones milagrosas. También es el día de Santa Verónica Giuliani, San Nicolás Piech y compañeros. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos desde las 4:55 de la madrugada la luna creciente en Capricornio. La luna de Capricornio es la luna para recuperar el tiempo perdido. Es la luna para dedicarse en solitario a todo aquello que requiera de mucha concentración. Es una luna propicia para todo lo que tiene que ver con las finanzas. Es una buena luna para iniciar una disciplina. Es una buena luna para, como decía, trabajar en solitario. Luna creciente en Capricornio, Sol en Cáncer, este miércoles 9 de julio del año 2025. El 9 de julio de 1816, Argentina se independiza de España. Se firma el Acta de la Independencia en el Congreso de Tucumán. Con este hecho, las Provincias Unidas del Río de la Plata se independizan finalmente de España. El 9 de julio de 1868, Luisiana y Carolina del Sur son los últimos estados en ratificar la enmienda número 14 en la Constitución de los Estados Unidos que garantiza los derechos civiles. El 9 de julio de 1877 se realiza el primer torneo de Wimbledon. 9 de julio de 1916, otra efemérides deportiva, se funda la CONMEBOL, la Confederación de Fútbol de América del Sur. 9 de julio de 1943, en la Segunda Guerra Mundial, la ciudad de Colonia, Köln, en Alemania, es bombardeada, produciéndose 4.377 muertos. La ciudad ardió durante 5 días y fue bombardeada un total de 262 veces a lo largo de toda la guerra. Se conservó solamente el 5% del casco antiguo. Y el mismo día, en Italia, las fuerzas aliadas realizan la invasión anfibia de Sicilia. Se le conoció como la Operación Husky. El 9 de julio de 1955, el filósofo británico Bertrand Russell, junto con Albert Einstein, presentan el manifiesto Russell-Einstein sobre el desarme nuclear. Hoy está cumpliendo 69 años Tom Hanks, ganador de 2 Oscars por Filadelfia y Forrest Gump. El 9 de julio de 1996, Nelson Mandela inicia la primera visita de Estado al Reino Unido como presidente sudafricano y una estatua de él está allí en las afueras del Parlamento británico. El programa que te hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Washington conversando con el senador de Florida, Rick Scott, quien tiene una propuesta para plantear que se reformule el censo y pide que se pregunte por la ciudadanía estadounidense, de manera tal de excluir a los indocumentados a la hora de hacer el cómputo de los habitantes que tiene cada estado. Ya veremos por qué lo está planteando. Seguiremos en Washington para conversar con el periodista Gustavo Alegret. Con Alegret vamos a evaluar los logros del equipo de gobierno del presidente Trump cuando han cumplido ya sus primeros 6 meses en la gestión. Ayer tuvieron una reunión de gabinete por primera vez desde el 30 de abril. Luego en Lima vamos a conversar con el historiador y periodista Ariel Segal, especialista en el Medio Oriente. Con él vamos a analizar no solo las conclusiones de la visita de Netanyahu a Washington, sus conversaciones directas con Trump, sino lo que está planteado actualmente en el escenario Israel, Gaza, Yemen, Líbano y por supuesto Irán. También vamos a conversar
sobre el gabinete de ayer, cuando el presidente Trump se molestó cuando le preguntaron por el caso de Epstein. Dijo, ¿y por qué me hablan de Epstein si hay problemas en Texas, si hay esto, lo otro? Pues lo cierto es que hay que hablar de Epstein porque resulta que después de que el gobierno actual, la señora Pam Bondi, dijera, la fiscal general, que tenía en su escritorio la lista de los implicados en el caso de Epstein, ahora no hay tal lista, lo dice la propia señora. Después vamos a conversar con nuestro foro de hoy, el dolor de ver crecer a sus nietos a través de una pantalla, la realidad terrible que tienen muchísimos venezolanos. Son los hogares destruidos, los hogares a distancia. Esto lo vamos a tocar con el sociólogo Tomás Páez Bravo en Madrid. Él es el director ejecutivo del Observatorio de la Diáspora Venezolana. Y en Ciudad de México lo vamos a tocar con la psicóloga clínica Alicia Núñez Paredes. Luego vamos a conversar con Santiago Schnell. Santiago Schnell es un eminente biólogo y venezolano quien asume la dirección del Dartmouth College. El Dartmouth College es una universidad prestigiosísima en los Estados Unidos. Es una universidad de la Ivy League. Y bueno, la va a dirigir un venezolano. Y vamos a cerrar en la ciudad de Moscú con la historiadora rusa Elena Bogush. A propósito del suicidio, entre comillas, del ministro del Trabajo, que recién salió, ministro de Transporte, perdón, recién salió, le despide Putin en la mañana y se suicida poco después. ¿Por qué altos funcionarios rusos mueren en circunstancias tan extrañas? Se suicidan, se tiran por ventanas, en fin. Ese, pues, el programa que te hemos preparado para el día de hoy. Y a las 9:07 de la mañana vamos entonces con las noticias más importantes de este miércoles 9 de julio. La apertura de la reunión de gabinete ayer se centró en la respuesta a la tragedia en Texas. Comenzó con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, relatando la coordinación entre funcionarios federales, estatales y locales. En un momento dado se emocionó al hablar de la destrucción y al presenciar, cito, a los padres que buscaban a sus hijos, recogían los peluches de sus hijas del barro y encontraban el zapato de su hija que podría estar tirado en la cabaña. Fin de la cita. Durante la reunión de gabinete, el presidente Donald Trump elogió la respuesta de las autoridades estatales de Texas a las inundaciones mortales en el centro del estado que han causado la muerte de más de 109 personas. Cito al presidente. Como saben, con Texas y el gobernador obviamente ha sido muy bueno conmigo durante años, pero la relación con Texas y sus equipos de emergencia y nosotros con nuestros equipos de emergencias y mucha otra gente, y trajimos muchos helicópteros de todas partes. Estoy leyendo la cita textual del presidente al referirse al gobernador republicano Greg Abbott. Sigo citando al presidente. La respuesta ha sido increíble y el hecho de que nos lleváramos también, no sé, ni siquiera creo que sea una cuestión política, pero nos llevábamos tan bien y estábamos tan unidos, creo que se han salvado muchas vidas. Iré el viernes con la primera dama que hará un viaje y no queremos estorbar a nadie porque ya saben, es lo que pasa. Un presidente se va y todos a su alrededor están pendientes de nosotros. No quiero que nadie se fije en nosotros. Eso dijo textualmente el presidente Donald Trump. En la misma reunión de gabinete, el secretario de Defensa Pete Hegseth argumentó que el reciente bombardeo a Irán restableció la disuasión, revirtió lo ocurrido en Afganistán, dijo refiriéndose a la caótica retirada estadounidense de Afganistán en la presidencia de Joe Biden. El presidente Trump coincidió con Hegseth afirmando que los supuestos enemigos de Estados Unidos prestaron mucha atención a los ataques contra Irán. Observaron cada minuto, dijo el presidente Trump. Luego afirmó que probablemente enviará una carta comercial a la Unión Europea en los próximos días, señalando que ha estado en contacto con la presidenta de la Unión, la señora Ursula von der Leyen, quien ha sido muy amable, dijo Donald Trump. Nos trataron muy mal hasta hace poco.
Ahora nos tratan muy bien, como si estuviéramos en otro mundo, de hecho. Cita textual de lo que dijo ayer en la reunión de gabinete. También reiteró el presidente sus planes de implementar aranceles a los productos farmacéuticos, afirmando que el anuncio se haría muy pronto. Dijo que los países tendrían hasta año y medio antes de la implementación y después de eso se les aplicarán aranceles a una tasa muy alta, de alrededor del 200%, dependiendo de cómo las compañías farmacéuticas repercutan los costos arancelarios. Los impuestos a la importación de medicamentos recetados podrían resultar en precios más altos para los pacientes estadounidenses debido a copagos más altos, primas de seguro más altas o planes de cobertura más restrictivos. Eso no es cita textual del presidente, de manera evidente. La Corte Suprema ayer allanó el camino para que la administración Trump inicie planes de despidos masivos y reorganizaciones en 19 agencias y departamentos federales, mientras continúa el litigio en tribunales. Los jueces levantaron una orden de un tribunal inferior que bloqueaba temporalmente los planes de despedir a miles de empleados federales, incluyendo a los empleados de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, los CDC, y también la Administración del Seguro Social, porque el gobierno no consultó previamente con el Congreso. En otros asuntos, según la AP, Rusia disparó récord de 728 drones Shahed y señuelos a Ucrania durante la noche, así como 13 misiles de crucero y balísticos, según informó la Fuerza Aérea Ucraniana en el día de hoy. En la última escalada, tras semanas de crecientes ataques aéreos y terrestres rusos en la guerra que ya dura más de 3 años. La ciudad de Lutsk, ubicada al noroeste de Ucrania, junto a la frontera con Polonia y Bielorrusia, fue la más afectada. Lutsk alberga aeródromos utilizados por el ejército, aviones de carga y cazas de combate sobrevuelan la ciudad con frecuencia. Las regiones occidentales de Ucrania son un pilar logístico crucial en la guerra, ya que sus aeródromos y depósitos reciben ayuda militar extranjera vital antes de enviarla a otras partes del país. Un ataque de los rebeldes hutíes de Yemen contra un carguero con bandera liberiana en el Mar Rojo causó la muerte de 3 marineros y heridas a otros 2, según informó una fuerza naval de la Unión Europea, lo que pone de relieve el peligro de la renovada campaña del grupo contra una ruta marítima clave para el comercio internacional. El ataque al buque Eternity Sea, de propiedad griega, se produce después de que los hutíes, respaldados por Irán, atacaran el domingo otro buque, el granelero Magic Seas, en el Mar Rojo, que según afirman se hundió posteriormente. Estos ataques son los primeros de los hutíes contra el transporte marítimo desde finales de 2024 en la vía fluvial, por lo que habían comenzado a transitar más barcos en las últimas semanas. Leo hoy en The New York Times que el secretario de Estado Marco Rubio estaba supervisando un acuerdo para liberar a varios ciudadanos estadounidenses y a decenas de presos políticos recluidos en Venezuela, a cambio de enviar a Venezuela unos 250 inmigrantes venezolanos que Estados Unidos deportó a El Salvador. Pero el acuerdo nunca se concretó. En parte, la propuesta no se logró porque Richard Grenell, el enviado del presidente Trump a Venezuela, estaba trabajando en su propio acuerdo, con unas condiciones que Venezuela consideraba más atractivas. A cambio de los presos estadounidenses, ofrecía permitir que Chevron continuara sus operaciones petroleras en Venezuela. El Departamento de Estado nunca cerró el trato. Los altos funcionarios estadounidenses no parecían comunicarse entre sí y terminaron enfrentados. Las aproximadamente 250 personas venezolanas expulsadas de Estados Unidos siguen recluidas en una prisión de máxima seguridad en El Salvador. Y quedó claro que, aunque la Casa Blanca de Donald Trump dijo que no tenía ningún control sobre los detenidos en El Salvador, estaba dispuesta a utilizarlos como moneda de cambio. El 15 de marzo, el gobierno de Donald Trump expulsó a una cárcel de El Salvador
a 238 venezolanos y 23 salvadoreños a quienes acusa de ser pandilleros. Hasta ahora, Washington ha reiterado públicamente e incluso ante los tribunales que no tiene autoridad sobre los migrantes deportados a El Salvador. Y el presidente salvadoreño Nayib Bukele dijo carecer de poder para enviarlos de vuelta. Sin embargo, abogados de los venezolanos expulsados presentaron como prueba ante una corte en Estados Unidos un documento que incluye la respuesta de El Salvador a las preguntas del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En el documento se lee, cito, El Salvador ha facilitado el uso de la infraestructura penitenciaria salvadoreña para la custodia de personas detenidas en el ámbito del sistema judicial y la aplicación de la ley de ese otro Estado. La jurisdicción y la responsabilidad legal respecto a estas personas recaen exclusivamente en las autoridades extranjeras competentes. Fin de la cita. De modo que El Salvador no puede ser considerado responsable del incumplimiento del principio o no de devolución, dice la cita total. Y a las 9:16 de la mañana vamos entonces con nuestro editorial del día de hoy. Regreso a la noticia que acabo de leer. Dice, el secretario de Estado Marco Rubio, según The New York Times, estaba supervisando un acuerdo para liberar a varios ciudadanos estadounidenses y a decenas de presos políticos venezolanos recluidos en Venezuela, a cambio de enviar a Venezuela a los 250 inmigrantes venezolanos que Estados Unidos deportó a El Salvador. Ese era el plan. Esto no se logró porque Richard Grenell, el enviado del presidente Trump a Venezuela, estaba trabajando en su propio acuerdo con unas condiciones que Venezuela, es decir, el gobierno de Maduro, consideraba más atractivas. A cambio de los presos estadounidenses, permitiría que Chevron continuara operaciones petroleras en Venezuela. El Departamento de Estado nunca cerró el trato. Los altos funcionarios no parecían comunicarse entre sí y terminaron enfrentados. Hasta allí les leí. Voy a la nota de el The New York Times, donde además se amplía la información de esta forma. Los esfuerzos diplomáticos contradictorios pusieron de manifiesto una división sobre cómo abordar el tema Venezuela y se asemejaron al caos que caracterizó al primer gobierno de Trump cuando funcionarios rivales se disputaban la influencia con el presidente. Pero la falta de coordinación dejó a los funcionarios venezolanos sin saber quién hablaba en nombre de Trump y en última instancia dejó encarcelados tanto a los estadounidenses como a los venezolanos. A ver, una persona cercana al señor Richard Grenell, conocedora de las conversaciones, dijo que no creía que fuera a producirse un canje que implicara a los migrantes venezolanos, porque creía que el presidente Trump nunca habría autorizado la liberación de los miembros de las pandillas. La persona habló bajo condición de anonimato. Los colaboradores de Trump dijeron que no había tensión entre los diplomáticos. Y la señora Caroline Leavitt, la vocera de la Casa Blanca, dijo, no hay fracciones ni divisiones. El presidente tiene un solo equipo y todos saben que él es quien toma las decisiones en última instancia. En fin. Lo cierto es que los presos venezolanos siguen injustamente en El Salvador. Los presos políticos venezolanos siguen injustamente en la mazmorra del helicoide y también los ciudadanos estadounidenses presos en Venezuela. La apuesta es curiosa. Para los representantes del estado de Florida de ascendencia cubana, los 3 representantes, el tema de la licencia de Chevron es crucial. Y se cuenta, que es una noticia que se divulgó abiertamente, que condicionaron su voto a apoyar el Big Beautiful Bill si se mantenía la prohibición contra Chevron.
En esto está conteste la oposición que lidera María Corina Machado. Y aparentemente hasta allí ha llegado el apoyo de Donald Trump en este su segundo gobierno. Recordemos que en el primero apoyó abiertamente a lo que representaba Juan Guaidó, el gobierno interino. Le habían dicho al presidente Trump que Guaidó podría coronar en Miraflores de manera muy fácil, cosa que nunca ocurrió. El presidente Trump en este segundo periodo anda con más cautela. No cree en cuentos de camino. No quiere que le vuelva a pasar una mala jugada como la que pudo representar Juan Guaidó en su momento. Y entonces con esa cautela pues se va moviendo poco a poco. Le exigen los 3 parlamentarios de Florida lo de Chevron y él, que le interesa el Big Beautiful Bill, concede. Y con ello queda también en paz el señor Marco Rubio, que forma parte de esa tendencia. Cercano, ya lo hemos visto, a lo que representa María Corina Machado. Pero por otra parte está el señor Richard Grenell, con su propia estrategia. Ha dicho María Corina Machado que la solución venezolana no depende de lo que ocurre en el exterior. Está obligada a decir eso. Pero es evidente que sin apoyo exterior, sea de Estados Unidos, sea de la Unión Europea, sea de las demás naciones latinoamericanas, el cambio en Venezuela luce cada vez más difícil. En Venezuela, muchos sectores piensan que el prohibir la licencia Chevron solo le va a dañar al venezolano del común, porque habrá menos flujo de dinero en la cotidianidad ya dramática de los venezolanos. En definitiva, quienes así piensan, dicen, tenemos un gobierno criminal indolente que poco le importa lo que le pase al venezolano del común con tal de mantenerse mandando desde Miraflores, con o sin licencia de Chevron. Es una jugada muy complicada y difícil, donde no se ven salidas fáciles y donde por lo visto nadie se ha puesto de acuerdo. 9:22 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con nuestra primera entrevista del día de hoy con el senador Rick Scott de Florida, allá en Washington. Son las 9:26 de la mañana, hora del este, aquí en los Estados Unidos. Estamos esperando para hacer contacto en Washington con el senador por Florida, Rick Scott. El senador republicano, ya fue gobernador de este estado previamente, ha presentado junto al senador Bill Hagerty, republicano también del estado de Tennessee, la ley de representación igualitaria para excluir a los no ciudadanos estadounidenses del conteo decenal, ha dicho el senador. Dado que los inmigrantes indocumentados actualmente se contabilizan en el censo, estados como California reciben una representación desproporcionada en el colegio electoral y la Cámara de Representantes. Ya tenemos al senador Rick Scott con nosotros. Muy buenos días, senador. Gracias por estar con nosotros. Thank you very much for being with us this morning, Senator. Es un placer. Thank you. Thank you. Thank you for your Spanish in this moment. Senator, why are you proposing this, let me read it properly, the Equal Representation Act? ¿Por qué ha presentado usted esta ley de representación equitativa? Senator, please. Well, here's what's unfair. So a state like California, we don't know how many legal citizens there actually are in California. Sí, dice, let me translate, please. Dice él, esto es injusto porque, por ejemplo, tenemos un estado como California. No sabemos cuántos ciudadanos indocumentados viven en California. Yeah. So we ought to have the number of House of Representative members and electoral votes based on legal citizens of the United States.
not Tiene- on illegal citizens. Y debemos tener la representación en el Congreso de acuerdo al número de ciudadanos legales, no los que están de manera ilegal o indocumentada. Yeah. And también fondos dala el gobierno federal depende de ciudadanos. It's the we should do it based on legal residents, not illegal residents. Igual los fondos federales deberían darse con base al número de los residentes legales y no los ilegales. Senator, you are pointing out the case of California. Is that the only state where it happens? Le pregunto, usted está señalando puntualmente California. ¿Este es el único estado donde esto ocurre? Please. Oh, it could happen in any state, but the worst is California. Puede pasar en cualquier estado, pero donde ocurre de peor manera es en California. Yeah, I mean, it's just fair. I mean, the way our Constitution is set up, your representatives go to Washington D.C. and they should be based on the number of legal residents. Residentes legal, no residentes ilegal. Dice, esto es lo que establece la ley, es decir, debería hacer el cómputo sobre los ciudadanos que son legales, no sobre los ilegales. ¿Y cómo queda Florida en esta proporción? And how is our state, Florida, in this situation, in this proposal you're making, Senator? We don't know the exact numbers, all right? But what's fair, whatever the numbers are, that's how it should be. It should be fair that way. You should have House Representative members based on legal residence. You should allocate any dollars that the federal government sends to the states based on legal residence. We send at the federal government, we send money based on for transportation dollars, for water projects, all sorts of different things. Él dice, no sabemos exactamente el número aquí en el estado de Florida, pero el que sea debe establecerse solo, los cálculos deben establecerse solamente con el número de los residentes legales, no solo para la representación en el Congreso, sino para la distribución de los fondos. You introduced this act with Senator Bill Hagerty from Tennessee. What comes next? Usted presentó la ley con el senador Hagerty de Tennessee. ¿Qué viene ahora? Senator, please. Trabajo duro para pasar el proyecto de ley. Necesita votos en el Senado, en la Casa. So we got to get votes in both the House and the Senate. And so we just work on getting 60 votes in the Senate and majority votes in the House. 60 votos en el Senado y la mayoría de los votos en la Cámara de Representantes, lo que vendría ahora. Dice, viene ahora un trabajo muy duro. Le han presentado dos senadores republicanos, usted es republicano igual que el senador Hagerty. ¿Será esta una presentación partidista frente al Partido Demócrata o puede haber participación bipartidista? Senator, you introduced this as a Republican with the Senator Hagerty, who is also a Republican as well. But I'm wondering, is this a partisan proposal or it could be bipartisan? Well, esperamos que es republicanos y demócratas. It necesita votos de republicanos en el Senado y demócratas en el Senado. So it necesita juntos. Have you talked with any Democrats about this? Any colleagues in the Senate? ¿Ha conversado usted sobre esto con algún colega demócrata? Yo hablo con mis colegas demócratas todos los días, pero it's muy difícil si alguna ley, incluyendo alguna ley de inmigración. Yeah. Senator, anything else you want to say to our audience in this morning? Please. Sure. Welcome. Yo tengo 9 oficinas en la Florida para ayudar a floridanos. Puedes visitar mi sitio web rickscott.senate.gov.
por información. Tengo una oficina en Washington, D.C. para ayudar a todos los floridanos. Senator Scott, thank you very much for being with us this morning. Bye-bye. Bye-bye. Senador Rick Scott es senador republicano por el estado de Florida. Él antes fue gobernador de este estado. Son las 9:33 de la mañana. 44 años después, magnífica serie. Son las 9:35 de la mañana. Vamos a seguir en la ciudad de Washington, pero ahora con el destacado periodista y analista político Gustavo Alegret. Gustavo, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Hola César Miguel, muy buenos días. ¿Cómo estás? Gustavo, ayer tuvimos desde el mes de abril otra reunión de gabinete del presidente Trump. Para los que estamos acostumbrados a esos gobiernos donde las reuniones ministeriales son semanales, que se reúnan con periodos tan largos llama la atención. Además de que la reunión fue pública con periodistas y parecía más bien una exposición al público. ¿Qué impresión te causó esa reunión de gabinete del día de ayer? ¿Qué le dijo a la comunidad de los Estados Unidos? Mira, yo creo que Donald Trump llevaba unos días con noticias que no le favorecían o que como mínimo no estaban dentro de su narrativa, y yo leo esa reunión como una escenificación del intento de recuperar la narrativa. Donald Trump había bombardeado Irán y eso provocó divisiones dentro del movimiento MAGA, con voces disonantes muy relevantes dentro de ese movimiento que es el suyo. A Putin no le hace ni caso y a la promesa de terminar con las guerras no solo no las ha terminado, sino que Putin se está resistiendo y acaba de bombardear Irán, y eso puede abrir la puerta a medio y largo plazo a otro conflicto militar. La política migratoria no gusta y no distingue entre legales e ilegales, y eso preocupa a propios y extraños. Hay conservadores que ven como esa política de mano dura, de detenciones masivas, es injusta y va en contra de sus principios cristiano-evangélicos, de la acogida del inmigrante. Hay una pelea de fondo con Musk, que está queriendo crear un nuevo partido y le está retando. Y el fin de semana se va a jugar a golf, se fotografía o le fotografían tomándose un helado, mientras en Texas ya van con más de 100 muertos. Y además le sale a la lista Epstein otra vez, y su propio movimiento pone en cuestión la voz gubernamental. Por lo tanto, creo que Trump sabe que o toma la iniciativa de nuevo, o toma la narrativa de nuevo y se pone al frente, o poco a poco diversos frentes le van comiendo ese liderazgo. Yo leo ese Consejo Ejecutivo, reunión ejecutiva, como un intento de Trump por volver a marcar la agenda. Muy interesante tu punto de vista, Gustavo. Por cierto, le tocan el tema Epstein y él se molesta. No entiendo por qué me hablan de Epstein si hay tantas otras cosas. Texas, por ejemplo. Pero cuando ya lo apuntaba, sale comiendo helado en el campo de golf y está ocurriendo la tragedia en Texas. Y la explicación que dio fue bastante vaga. Se apoyó en la amistad que tiene con el gobernador Abbott y pareciera que todo lo quiere resolver a punta de relaciones personales. Amén de la actitud de la secretaria Noem, que es muy cuestionada. Realmente, ¿qué ha pasado en Texas? Porque la impresión que se empieza a tener es que no hubo una reacción de rescate oportuna ni funcionaron las alarmas. Mira, la política de reducción del gobierno federal fue aplaudida en un principio, junto con la política migratoria, como las dos grandes políticas que estaba impulsando esta administración, que recibían el aplauso de across the board, ¿no? Dirían en inglés, de unos y otros. Gran parte de los conservadores, de los republicanos lo aplaudían, sin duda, pero también algunos demócratas e independientes que decían, bueno, sí, hay que poner un poco de sentido común. Puede que el gobierno federal sea demasiado grande, puede que haya demasiado gasto innecesario. Claro, el gran problema, como en muchas de las cosas que hace esta administración, es que puede que haya una motivación legítima de fondo, pero las formas
es donde pierde esa legitimidad. Entonces, ¿qué ha pasado? Que se cortaron cabezas sin una estrategia, sin un plan claro, o al menos aparentemente no lo vemos. Y lo que vemos es que salió un porcentaje, no sé si entre el 20 o el 30% del servicio de alerta meteorológica. Claro, no es creíble que después de esos recortes venga Trump y cuando le pregunten no hubo la alerta necesaria porque no había personal suficiente, diga, esto es culpa de Biden. Disculpe, usted ya lleva 6 meses, empiece a asumir las consecuencias de sus decisiones y si esto estuvo mal, tenga la hombría, la valentía de salir y decir vamos a retroceder porque nos pasamos. Igual que ha pasado con otros departamentos en los que han echado a mucha gente y ahora es necesario recuperar. Pasó con Voice of America y el servicio de Farsi en Irán para llegarle a un público que de otra manera era difícil llegarle. Bueno, pues aquí puede que pase lo mismo. Claro, en este caso, ojo al dato, aquí hay muertos y ese es un estado republicano. ¿Qué pasa si se acaba confirmando que esa alerta nunca llegó? ¿Y qué se sabe de eso, Gustavo? Porque es la sospecha creciente, ¿no? Mira, sí, lo que pasa es que aquí yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? Primero, claro, es cierto que están en marcha los trabajos de búsqueda de los desaparecidos. Si no recuerdo mal la cifra, hay más de 160 desaparecidos todavía y más de 100 muertos. Las familias están llorando sus seres queridos que no encuentran o que lamentablemente ya han sido encontrados y fallecieron en la catástrofe, ¿no? Lo segundo es que tenemos poca información porque las autoridades no la están dando y se amparan en la necesidad de hacer los trabajos, de continuar con los trabajos. Yo aquí, César Miguel, siempre hago lo mismo. Siempre los ciudadanos les invito a cambiar el papel de los que hablan. Si esta fuera una administración demócrata y estuviéramos viendo cosas como las que estamos viendo y uno fuera republicano, ¿cómo reaccionaría a lo que les están diciendo? En una rueda de prensa ayer, los periodistas preguntando a las autoridades locales por qué no hubo alerta, por qué no se avisó, por qué funcionó o no funcionó, y las respuestas eran evasivas y al final se terminó abruptamente esa rueda de prensa. ¿Qué pasa si esa rueda de prensa la están llevando a cabo funcionarios demócratas? ¿Cómo reaccionamos? Esa es la actitud que debemos tener como ciudadanos para pedir explicaciones a los gobernantes. Habló el señor Hegseth. Dijo que ahora el poder de disuasión de Estados Unidos ha crecido, pero esa capacidad disuasoria por lo visto no funciona con el señor Vladimir Putin y ya el presidente Trump insiste en que no le cae tan bien, no está tan amigo. ¿Qué está ocurriendo allí entre el presidente Trump y Vladimir Putin, Gustavo? Bueno, yo creo que Donald Trump ha llegado al punto donde todas las administraciones y expertos de la materia antes habían llegado, pero él ha tenido que llegar por sus propios medios y su propia experiencia. Lo cual, bueno, puede estar bien. Llegar a la conclusión de que, Putin no es de fiar, lo decía el mismo Marco Rubio. Ojo, Marco Rubio, un secretario de Estado que ha cambiado de opinión y que ha olvidado sus posicionamientos en el pasado cuando ha asumido la Secretaría de Estado, ¿eh? Pero bueno, ha llegado a esa conclusión porque Putin le está toreando, como decimos en mi tierra, es decir, con un capote va para la derecha, ahora para la izquierda, que te digo que sí, pero que no, y en el fondo lo que dice Trump es no me está haciendo caso, es nice, es un buen tipo en las conversaciones, pero eso no es meaningful, no quiere decir nada. Entonces, lo que está calculando ahora probablemente Putin es, bueno, ¿qué va a hacer Trump? Porque con Irán demostró que tiene los pantalones para bombardear si lo considera oportuno y necesario. Él es capaz de hacerlo. ¿Va a dar las armas necesarias suficientes para que esto termine y se cambie el curso de la guerra? Esa es una pregunta que no sabemos. Pero claramente Trump está llegando a una conclusión que, en mi humilde opinión, podría haberse fiado más de los expertos y no tanto de su propio instinto, porque todos le decían que ese era el panorama. El mismo Marco Rubio, no sé qué le debe decir en privado, pero públicamente todos sabemos cómo criticaba a Putin. Hubo un momento un poco penoso cuando le preguntan sobre la suspensión de la ayuda militar a Ucrania. No sé quién dio esa orden, dijo el presidente. Y la dio él. Sí, ese momento es muy llamativo. Es una periodista de la CNN y le pregunta si va a cambiar el curso y le pregunta, bueno, ¿y quién dio la orden? Y Trump le dice, bueno, dígamelo usted.
Yo creo que a Trump ahí le está hirviendo la sangre y esa respuesta le surge de manera natural. No sabemos si la dio él, lo más probable es que la diera él. Y si no la dio él es el último responsable. Claro. Esto es como un entrenador de un equipo de fútbol. Lo que no puede ser es que el entrenador salga cuando ha ganado el partido y diga, esta es una victoria mía, es mi mérito, pero cuando pierden es culpa de los jugadores y no mía. No, los buenos entrenadores salen cuando pierden a dar la cara y cuando ganan no salen porque dejan que salgan los que realmente han marcado los goles. Bueno, Trump en esa ocasión, ayer, frente a esa pregunta, hizo de mal entrenador, en mi opinión. Porque tendría que haber dicho, mire, yo di la orden, por los motivos que sea, te pueden gustar o no, pero di la orden, muestra que está al frente. Lo que demostró ayer es que no tiene información o que le están tomando decisiones por detrás sin que él lo sepa, lo cual es preocupante. Es peor. Y finalmente tenemos el tema arancelario. Amenazó hasta con 200% en tema farmacéutico. ¿Qué nos dice, Gustavo? Bueno, yo creo que Trump necesita que esas guerras comerciales se cierren lo antes posible. Ha cerrado ya algunos acuerdos comerciales, habrá que ver el impacto que tienen. Es cierto que de momento los expertos dicen que no está teniendo una traslación directa en la inflación. La Reserva Federal continúa siendo cauta y prudente porque el tema arancelario, como sabemos, no llega de manera inmediata, no es apretar un botón y ven las consecuencias, sino que va a medio y largo plazo. Y ese medio y largo plazo puede llegar en medio de unas elecciones de medio término o, aún peor, unas presidenciales. Bueno, en cualquier caso, yo creo que aquí lo que vemos es el manual de Trump en sus negociaciones. Él da primero, da golpe en la mesa, pone unas condiciones absolutamente inalcanzables o absolutamente draconianas y cuando se sienta en la mesa está dispuesto a retroceder, no tanto como hasta el punto cero, pero sí un poquito menos, un poquito más de ese punto cero, de tal manera que el otro, la contraparte, dice, bueno, hemos conseguido que baje y Trump consigue algo antes de comenzar la negociación. Eso es de manual. ¿Qué pasa en este proceso o con ese manual de negociación, César Miguel? Con esto cierro. Lo que pasa es que Estados Unidos ha tenido siempre, o al menos en las últimas décadas, el reconocimiento del público, el reconocimiento de los países como un país serio, que se puede negociar, que tiene prestigio. Trump, de alguna manera, está perdiendo ese prestigio. Consigue cosas, puede ser, bueno, pero las consecuencias de la pérdida reputacional, que es un intangible muy valioso para las compañías, para las empresas, para las personas, se está deteriorando a marchas forzadas. Entonces, es cierto que Trump consigue cosas, pero el coste a medio y largo plazo, cuando él ya no esté, porque no vivirá siempre, porque todos morimos en algún día, o no continuará en la presidencia más allá de determinada fecha. La Constitución dice que cuando termine este mandato ya no puede continuar. Pero cuando ya no esté, las consecuencias de esas políticas las seguirá teniendo Estados Unidos como país, como emblema, como un país que ofrece oportunidades, libertades, y eso sí hay que ponerlo también sobre la mesa, ¿no? No es lo que consigo de manera inmediata, sino que es el prestigio que tengo como país a medio y largo plazo para liderar la democracia, las libertades o el ser, como se jactan de decir, la mejor nación del mundo, ¿no? Sí. Gustavo, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Siempre un placer, César Miguel. Gracias a ti. Gustavo Alegret, desde la ciudad de Washington. Una pausa y ya regresamos en Conexión. Nueve y 51 minutos de la mañana, hora del este, aquí en Estados Unidos. Vamos ahora a Lima, donde está el historiador y periodista Ariel Segal, experto en los temas del Medio Oriente. Ariel, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Buenos días, César Miguel. Un placer, como siempre. El señor Netanyahu ha tenido una larga visita en Washington y, según leo, anoche tuvo una nueva reunión con el presidente Trump. A la salida no hubo ningún contacto con la prensa y no trascendió mayor cosa. A ver, ¿qué queda de esta visita en el conflicto que tenemos en Gaza, Cisjordania, Irán, Yemen, en fin? Sí, bueno,
la versión oficial es que esta visita se trata para hablar de detalles de una posible tregua de 60 días con Hamas, en la cual por el momento se maneja la cifra de que de los 20 rehenes vivos que siguen en manos de Gaza, en manos de Hamas, se liberarían 10, y de los 30 fallecidos aparentemente liberarían entre 10 a 20 cuerpos, cadáveres. Entonces, oficialmente, esa es la razón por la cual están conversando. Yo me imagino que en la agenda está el tema del futuro de Gaza. Claro. Me puedo imaginar que no se trata solamente de el futuro inmediato, que es que las tropas israelíes pueden dejar de atacar, pero no se van a retirar totalmente de la franja. Y debe estar Trump tratando de forzar a Netanyahu a aceptar algún tipo de plan a mediano o largo plazo, donde probablemente Egipto o países árabes envíen soldados, Israel se retire muy, muy gradualmente y se integre a la autoridad palestina para gobernar Gaza. Los otros temas que yo creo que conversaron es obviamente en qué situación queda el Medio Oriente y sobre todo Israel después de lo que ocurrió con Irak, de la guerra que duró 12 días. Y lo del Yemen, deben haber hablado muy en general de la guerrilla de los hutíes, que sigue atacando a Israel, pero es un problema mucho más difícil porque solo se les puede atacar por vía aérea y es muy difícil detener que ellos lancen misiles contra Israel. Ariel, en el caso de los hutíes, las últimas informaciones que continúan los ataques a los buques en el Mar Rojo, y esa situación puede complicarse habida cuenta de la importancia que tiene ese canal, ese canal para el comercio internacional. ¿Qué puede ocurrir allí? Bueno, es correcto. Uno suponía, porque lo dijo Trump en su visita a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, que se había logrado un trato con los hutíes para que no atacaran más esa zona, justamente la zona del Canal de Suez y el Mar Rojo, que conecta el Mediterráneo con el Océano Índico. Entonces, el problema es que aparentemente rompió el acuerdo este grupo de los hutíes. Puede ser que ocurre justamente porque Irán les pide, quizás, me aventuro a dar esta hipótesis, probablemente Irán quiere mantener la zona algo caliente, quiere seguir manteniendo a Israel un poco bajo presión y probablemente le han dado la luz verde a los hutíes, no solo para atacar a Israel, sino para volver a atacar a navíos que cruzan esa zona comercial y también ponerle presión a Estados Unidos para que Irán no quede tan mal. Al final de la historia, los hutíes son un grupo chiita, como lo es la rama del Islam mayoritaria practicada en Irán, y ellos tienen una agenda propia en Yemen, que quieren gobernar todo ese país que está en guerra civil, pero tienen también una agenda como un satélite, un proxy de Irán. Sí. Se informa de la muerte de un hombre clave, un comandante clave de Hamas en el Líbano, en Trípoli, Líbano. ¿Qué información manejas, Ariel? Realmente no, me acabas de agarrar con la noticia, pero sí. ¿Dijiste de Hamas o de Hezbollah? No, Hamas. Dice aquí, comandante clave Hamas, Mehran Mustafa Bahur. No, es que Israel como liquidó a la cúpula de los líderes principales de Hamas en Gaza, pero también llegó a liquidar al líder de Hamas que vivía en Qatar, sí. Y eso fue una operación especial cuando él visitaba Irán el año pasado, sí. Durante el entierro del presidente que murió en un accidente de helicóptero. Sí. Entonces, los que le siguen en jerarquía son gente que para mí, creo que para la mayoría de los analistas no tenemos los nombres.
Ya. Es difícil saber exactamente quién es, pero desconozco qué es lo que pasó en la ciudad de Trípoli. Ojo, no Trípoli de Libia, Sino Trípoli Trípoli, de Líbano. Exactamente. Ariel, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Bueno, gracias a ti, un abrazo. Ariel Segal, experto en el Medio Oriente desde Lima. Son las 9:57. Un día en la Tierra es el tiempo que nuestro planeta necesita para girar completamente sobre su eje. Aproximadamente 86.400 segundos o 24 horas. Pero la rotación de la Tierra se ve afectada por diversos factores, como la posición del Sol y la Luna, los cambios en el campo magnético terrestre y el equilibrio de masa en el planeta. Sin embargo, se espera que la Tierra gire más rápido en las próximas semanas, lo que hará que algunos de nuestros días sean inusualmente cortos. Hoy, 9 de julio, el 22 de julio, el 5 de agosto, se espera que la posición de la Luna afecte la rotación de la Tierra, de modo que cada día sea entre 1,3 y 1,51 milisegundos más corto de lo normal. La Luna estará en su punto más alejado del ecuador terrestre, lo que modifica el impacto de su atracción gravitatoria sobre el eje de nuestro planeta. Imagina la Tierra como un trompo. Si colocaras los dedos alrededor de su centro y la giraras, no rotaría tan rápido como si la sujetaras por arriba y por abajo. Con la Luna más cerca de los polos, la rotación de la Tierra se acelera, lo que hace que nuestros días sean más cortos de lo habitual. Desde los primeros días de nuestro planeta, la rotación de la Tierra se ha ralentizado, lo que ha alargado nuestros días. Los investigadores descubrieron que hace entre 1.000 y 2.000 millones de años, un día en la Tierra duraba solo 19 horas, de manera tal de que hemos ganado tiempo. Vamos a ver lo que tenemos en las redes a las 9:59, Capicúa. Gabriel Medina es un hombre tímido, muy tímido. Tan tímido que va a una psiquiatra para que le ayude a superar esa timidez. Pero también es un hombre triste, muy triste. Y a la psiquiatra pues también le consulta de la tristeza. Este hombre que asume la tristeza como un modo de vida es un hombre absolutamente decepcionado de la realidad que le rodea, del país donde vive. Él, por ejemplo, nos confiesa en una de las primeras páginas de esta fascinante novela lo siguiente: hace tiempo decidí dejar de ver los noticieros. No quería tener ninguna relación con la actualidad, ya no me interesaba. Llegó un momento en que no soporté más estar informado. No deseaba saber nada sobre la situación del país o del mundo, sobre los conflictos políticos, sobre las distintas formas de violencia, sobre las guerras, sobre las epidemias, sobre las diferentes e innumerables crisis de todo. Un día, no recuerdo muy bien cómo o por qué, cuál fue el detonante exacto, me harté. Algo estalló dentro de mí, pero fue una explosión sin ruido, sin estampidas, sin esquirlas. Me harté de vivir siempre excitado, alterado, persiguiendo informaciones, pendiente de aquello que en cualquier instante podía ocurrir. Decidí comenzar a vivir conociendo lo menos posible del contexto, ignorando las circunstancias, obviando las coyunturas. A partir de ese momento apagué cualquier vínculo con las noticias. Uno puede vivir sin la realidad, lo repito a cada rato. Esta es la máxima de Gabriel Medina, el protagonista de esta interesante, sorprendente novela de Alberto Barrera Tisca, El fin de la tristeza. Los venezolanos vivimos como a la intemperie, vivimos desprotegidos de Estado, vivimos desprotegidos de la justicia, vivimos desprotegidos de todo. Entonces, algún venezolano, como opta Gabriel, que asume la tristeza como un modo de vida, dice, bueno, si yo vivo sin la realidad que me rodea, me puedo escapar. Pero la realidad le llega y le toca. Un buen día, Gabriel ve en unos televisores en una tienda que a su psiquiatra la están llevando esposada a la cárcel. Un enloquecido influencer de las redes la acusa de ser la doctora suicidio, porque aparentemente ha incitado a algunos de sus pacientes a que se suiciden.
Uno de los policías que empieza a investigar, de apellido Trujillo, sugiere que quizá esto no sea más que una estrategia del gobierno. Leo. La hipótesis de Trujillo, basada en sus conocimientos especiales sobre cómo funcionan internamente los cuerpos policiales y en el testimonio de una fuente anónima, es que en rigor no hay ningún tipo de pruebas que incriminen a Elena Villalba, la psiquiatra en cuestión, pero que sin embargo el escándalo que se está produciendo en las redes sociales ha generado una presión exasperante y ha obligado a la policía a fabricar, entre comillas, un expediente. Y esa es la Venezuela de hoy. Se inventan los expedientes, se inventan las causas para tapar una cosa o para tapar la otra. Así, nuestro protagonista que quería huir de la realidad se ve involucrado en la realidad. Alberto Barrera ha logrado una metáfora extraordinaria de esta Venezuela inacible de hoy. Maneja la estructura de la novela con maestría, con precisión, sin duda alguna. Juan Villoro, amigo de Barrera, deja un texto importante para el final. Él dice lo siguiente. En un país opresivo y disfuncional, Gabriel Medina quiere vivir sin realidad, desea estar al margen, pero una trama incontenible lo sitúa en el centro de los sucesos. Alberto Barrera Tisca ha escrito un inquietante thriller de la conciencia. Y en la nota de la editorial, cuanto más lejos estés de las noticias, más cerca estarás de la felicidad. Falso, así no es. El fin de la tristeza es una novela desafiante que explora la fragilidad de la verdad, la complejidad de las relaciones humanas y los límites de la percepción de lo real. Una novela aguda, realmente inteligente, provocativa, provocadora. Una novela, pues, para sacudirnos y sacudir lo que está a nuestro alrededor. Yo la recomiendo ampliamente. Me gustó muchísimo. Son las 10:04. El Departamento de Justicia en Washington ha declarado que no existe ninguna lista de clientes incriminatoria en relación con el caso de tráfico sexual de Jeffrey Epstein, lo que provocó indignación entre muchos partidarios del presidente Trump, a quienes se les habían prometido revelaciones perjudiciales sobre el caso contra el difunto financista. Señora Bondi, la fiscal, había dicho que ella tenía esa lista en su escritorio. Esa lista ahora nunca existió. Vamos a abordar este tema con el periodista Juan Carlos Iragorri. Juan Carlos, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. ¿Existió o no existió la lista Epstein? Pues César Miguel, no lo sabemos, pero realmente todo esto es muy extraño. Primero porque, como acabas de decir, Pam Bondi, la secretaria de Justicia, la fiscal general de Estados Unidos, dijo que ella tenía la lista. Y muchas otras personas han hablado de esa lista, de personas que supuestamente fueron a Little St. James, a esa isla en las Islas Vírgenes estadounidenses que era propiedad de Epstein, a donde él llevaba o le llevaban niñas menores de edad para tener relaciones sexuales con ellos. Incluso Elon Musk hace unos días dijo que Donald Trump, después de pelear con el presidente, figuraba en la lista Epstein. Pero ahora el FBI y el Departamento de Justicia dicen que no. En primer lugar, que Jeffrey Epstein se suicidó aquel 10 de agosto de 2019 y en segundo lugar, que no existe la lista. La verdad es que no sabemos, no tengo la respuesta a esa pregunta, pero sí suena muy curioso lo que está pasando. Habían sospechas abiertas. El señor Epstein no se murió, no se suicidó. Murió en extrañas circunstancias. Y la lista incluía a gente muy, muy importante. Corrieron fotografías y videos con el presidente Trump, y el señor, como decía Juan Carlos, Elon Musk, empezó a divulgarlos más recientemente. ¿Cómo es que hay un cambio tan radical de un punto al otro? Es lo que nadie comprende, porque Epstein era un hombre multimillonario, hizo donaciones a universidades tan importantes como la Universidad de Harvard, pero Epstein era amigo del príncipe Andrés, de Prince Andrew, como le dicen en el Reino Unido, que además pagó en el año 2022 para que no continuara un proceso contra él. Hay una foto del príncipe Andrés
con Ghislaine Maxwell, que está en prisión desde el 2021, que era gran amiga de Epstein, hija del magnate de los medios Robert Maxwell y quien le conseguía a estas niñas. Hay una foto donde aparecen Virginia Giuffre, una menor de edad en aquel momento, abrazada al príncipe Andrés y al lado está Ghislaine Maxwell. Pero por otro lado, Bill Clinton, el expresidente, era amigo de Epstein y hay muchos videos, como dices, y fotos. Hay unos muy famosos en donde aparece el presidente Donald Trump en Palm Beach con Melania Trump y al lado está Jeffrey Epstein abrazado a Ghislaine Maxwell. Pero hay expresidentes latinoamericanos que viajaron a esa isla. Esto no los incrimina, no quiere decir que haya habido un delito, pero sí quiere decir que eran amigos de Epstein. Por eso es tan raro lo que ha pasado. Hay gente que piensa que los malpensados creen que de pronto en la lista sí figuraba el presidente Trump, como dice Elon Musk, que es una aseveración muy grave y posiblemente falsa, pero llama la atención que ahora todo haya cambiado y que como por arte de magia haya desaparecido la famosa, inexistente o no, lista Epstein. Lo cierto es que ayer en esa reunión de gabinete con la presencia de periodistas le preguntan al presidente por el caso Epstein y el presidente se molesta y dice, están pasando muchas cosas, no veo por qué me están preguntando por Epstein. Y fíjate, allí en el video lo ves, estaba la señora Bondi un poco más allá, al lado del secretario de Estado. ¿Será una estrategia comunicacional de un gobierno que sabe manejar muy bien las estrategias comunicacionales, Juan Carlos? ¿Qué hacer? Hay gente que tiene la teoría de que Trump gobierna sobre la base de lo que se llama la teoría del loco, el Madman Theory, ¿no? Que amenaza a todo el mundo como diciendo locuras y que a veces le funciona. Otros creen que él gobierna sobre la teoría del hombre bravo, the angry man, que siempre se enfada cuando le preguntan. Pero aquí, con cabeza fría, César Miguel, el asunto es, ahora Trump dice, el presidente Trump dice que por qué le están preguntando por eso. Pero claro, yo me imagino que le están preguntando porque cuando estaba en campaña dijo que una de las primeras cosas que haría sería sacar a la luz pública la lista Epstein y no lo ha hecho. Entonces da la impresión de que él está furioso, pero no sabemos muy bien por qué. Me parecen muy válidas las preguntas de los periodistas. Repito, yo creo que es toda una estrategia. Eso es toda una estrategia. ¿Y por qué hay sectores de allegados al presidente Trump que se han molestado por este cambio de discurso? Pues yo creo que muchos partidarios de Trump tenían la esperanza de que él divulgara la lista Epstein y ahora, como dicen en el gobierno de Trump y la fiscal general, que la lista no existe, pues están enfadados, evidentemente porque lo que querían era que saliera a la luz pública todo esto. Pero yo creo que debe haber un grupo mucho más pequeño de gente que era amiga de Epstein que debe estar muy contenta por el hecho de que se haya esfumado aquel célebre listado, ¿no? Ya. Juan Carlos, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Muchas gracias, César Miguel. Juan Carlos Iragorri. El reloj indica 10:10, una pequeña pausa y al regreso vamos con nuestro foro de hoy. Los abuelos venezolanos que solo ven a sus nietos por pantallitas de computadora o de teléfono. Ya regresamos. El dolor de ver crecer a los nietos por una pantallita. Los abuelos se han quedado solos en Venezuela y los nietos están repartidos por el mundo. Esa es la nueva familia venezolana, una familia fragmentada. Vamos a abordar esto con Tomás Páez, sociólogo. Tomás Páez Bravo es el coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana. Él está en Madrid. Y en Ciudad de México contamos con la psicóloga clínica Alicia Núñez Paredes. Alicia, Tomás, bienvenidos al programa en la mañana de hoy. Muchas gracias. ¿Cuál es la situación que tenemos en este momento de la familia venezolana vista desde esta fractura? Vamos a comenzar con Tomás Páez. Bueno, lo que hemos dicho, la realidad venezolana se transformó en su corteza y en sus entrañas. Yo soy abuelo y qué bueno tener a mis nietos cerca, pero tengo amigos que son abuelos que tienen a sus nietos esparcidos por el mundo.
y ellos enfrentan las dificultades de acceder a un pasaporte, de reunir los recursos para poder adquirir un pasaje, de obtener la visa para poder entrar a algunos países. Y eso, por supuesto, genera dificultades y afecta muchísimo a las personas. Y yo no me imagino, me cuesta imaginarme lejos de mis nietos. Verlos crecer para mí es una nota, como dicen los chamos, me encanta. Entonces, no entiendo cómo pueden estar sintiendo y no me imagino lo que pueden estar sintiendo las personas que están viviendo desde Venezuela a sus hijos crecer, a sus nietos crecer a través de la pantalla. No quiero imaginármelo, pero debe ser muy doloroso. Psicológicamente, ¿cómo es ese fenómeno, Alicia? Bueno, este fenómeno desde el punto de vista psicológico implica profundos sentimientos de soledad, tristeza y ansiedad, porque se han separado generaciones y los abuelos para la cultura venezolana son los pilares de apoyo familiar. Entonces tenemos unos abuelos que intentan conectarse a través de las pantallas y las pantallas generan una sensación de desconexión emocional porque no se pierde por completo esa espontaneidad, esa calidez física de las relaciones eh, presenciales. Y además nos encontramos con que tienen pocas redes de apoyo, puede ser que haya vulnerabilidad económica por parte de estos abuelos y sabemos desde el punto de vista psicológico que la conexión social es un factor importante para el bienestar en la vejez. Entonces, esta es la situación. ¿Qué estadísticas manejas, Tomás? Porque he leído algunas cifras que son elocuentes. Por ejemplo, el número de familias que están fracturadas, es decir, el número de familias que están conviviendo todas en el mismo sitio. En Venezuela pasa a ser hoy en día muy poco frente al número de familias que están repartidas por el mundo. ¿Manejas estadísticas en este sentido? Bueno, a ver, tenemos algunas estadísticas, necesitaríamos mejores datos, pero sabemos, por ejemplo, que tenemos 2 millones de niños y jóvenes dejados atrás, es decir, cuyos padres o cuyos parientes están en este momento en otras fronteras. Y el tema se plantea en la doble dirección, en la dirección de los abuelos que no pueden disfrutar a sus nietos que quedan en Venezuela, o de los que estando en el viejo mapa, que ya es historia, no disfrutan a los nietos que están en las otras fronteras, ¿no? Contra eso conspira, porque en otras circunstancias se podría plantear, además de lo que señala Alicia, del encuentro virtual, el encuentro presencial, ese abrazo que uno le da, el sentir que uno es apoyo para los hijos y los nietos, eso vale oro y eso enriquece mucho el crecimiento de los niños y de los hijos. Entonces sí, tenemos algunos datos, pero no tenemos una estadística absolutamente precisa en ese terreno. Sabemos que el 30% de los migrantes, de los 9 millones, son niños y jóvenes, algunos de ellos y en cantidades crecientes sin padres en el camino, digamos, sin parientes, algunos con tíos o personas mayores que los acompañan en el tránsito por el Darién, en el tránsito hacia Pacaraima, vía Brasil o hacia Colombia, pero datos precisos sobre esto no hay. Tenemos allí un área de problemas con los niños apátridas que no tienen ni siquiera referentes de identidad allí donde nacen. Tal como está planteado el foro, es el dolor del abuelo. Pero ¿qué representa esto en el nieto? Además de que habrán notado que hemos obviado a un eslabón muy importante de esta cadena, que es el hijo. Porque yo no estoy hablando estoy hablando de mis nietos, yo en tanto abuelo, pero el dolor comienza porque no tengo a mi hijo o a mi hija a mi lado.
¿Cómo se mitigan esos dolores, Alicia, psicológicamente hablando? Sí, qué bueno que tocaste el tema de los nietos, porque desde el punto de vista psicológico se genera cierta inseguridad emocional al no crecer al lado de sus familiares y particularmente de los abuelos. Em, Esto dificulta esa conexión profunda. ¿Cómo se mitiga esto? Bueno, definitivamente que es necesario establecer rutinas de videollamadas regulares. Allí cada familia puede negociar, porque es muy importante desde el punto de vista de las familias transnacionales, la negociación, fundamental en muchos aspectos. Y este no escapa a ser un aspecto a negociar en la familia. Compartir historias, por ejemplo, historias familiares. Hay muchas maneras de transmitir la cultura, como por ejemplo a través de la gastronomía. En el caso del venezolano, la gastronomía pasa a ser un factor sumamente importante en general para toda la diáspora, como un factor de cohesión, pero para las familias y para los abuelos es una oportunidad de darle la receta al nieto para que el nieto haga, qué sé yo, la polvorosa de pollo, por poner Ujú, un ejemplo, ¿no? Una receta compleja. ujú. Pequeños regalos simbólicos también pueden ayudar, cartas, recuerdos, eso ayuda a mantener la conexión emocional. Hacer actividades en conjunto, como puede ser leerle cuentos a los nietos a través de videollamadas en las noches, eh, jugar juegos interactivos. Allí los abuelos tendrían que ponerse las pilas para, para poder jugar con sus nietos algún juego que sea sencillo para los abuelos, pero que a los nietos también les guste. Y por supuesto, los abuelos necesitan redes de apoyo, como ha planteado SECODAP. SECODAP ha estado haciendo un trabajo con este tema, porque ha establecido algún grupo de apoyo para estos abuelos compartir sus experiencias, expresar sus emociones y conectarse con otros que están viviendo situaciones familiares, lo cual fortalece la resiliencia. Ese punto es muy importante, tener esos grupos de apoyo o esas redes de apoyo, porque en Venezuela yo tampoco manejo estadísticas, al igual que Tomás, pero en mi consulta, que bueno, yo tengo muchos años en mi consulta online, yo he visto muchas abuelas, sobre todo, Mm, y lo que llaman ahora abuelas voladoras, que son ujú. las abuelas que van cada cierto tiempo a ver a sus familiares, generalmente en primavera, en verano, no suelen ir en invierno. Em, y estas abuelas el resto del tiempo permanecen muy solas en Venezuela. Ya. Entonces, tienen que aprender a utilizar la tecnología para conectarse. Voy a contar un caso personal. Yo nací en el exilio en México durante la dictadura de Pérez Jiménez y crecí en un hogar donde la constante era hablar de Venezuela y cuando regresemos a Venezuela. Cuando caiga la dictadura, nos vamos a Venezuela. Y un buen día cayó la dictadura y entre los primeros aviones que salieron para Venezuela, mis papás agarraron las maletas y se fueron con sus 3 hijos a Venezuela. Esa circunstancia, ese deseo, ese sueño, pareciera que no está hoy presente. Sobre todo porque en el caso nuestro, todo el resto de la familia estaba en Venezuela. Recuerdo siendo un niño de 4 años, conocí a todos mis tíos en la playa del aeropuerto de Maiquetía porque fueron a recibir a su hermana que estaba exiliada. Hoy en día las familias están repartidas. Algún pedacito queda en Venezuela, otro pedacito está en España, otro pedacito está en Colombia, otro pedacito está en Miami.
¿Qué es la familia venezolana hoy por hoy? ¿Cuál es su expectativa? ¿Con qué sueña, Tomás? Bueno, es lo que hemos dicho, digamos, la realidad social venezolana se transformó, he insistido sobre ello, se transformó en sus entrañas, digamos, las abuelas viajeras, esas que tienen un nieto en Nueva York y después se separan porque una va para Australia y la otra va para Francia, o alguien que va para Colombia y luego se distribuyen, una va para Brasil y otra para Argentina, a visitar a sus hijos, a sus nietos, a ver la graduación. Pero también dentro del viejo país, dentro del viejo mapa de Venezuela, el trabajo que se está desarrollando desde el CENDES con el psicólogo social Yorelis Acosta en Baruta, que es un trabajo con las familias venezolanas que quedaron los mayores a cargo de los nietos porque los hijos están tratando de acomodar la situación para poder después llevarse a sus hijos e incluso a sus padres, ¿no? Lo que ocurrió con la migración gallega que llegó a Venezuela, o la migración italiana, o la migración colombiana. Lo que uno echa en falta es la disposición de un país a entender que esto es una nueva realidad y que se necesita facilitar el encuentro, ¿no? El tema de los pasajes, el tema de los pasaportes que tanto cuestan, el tema de incluso los recursos para poder viajar, el tema de apoyar a los nacionales a conseguir facilidades en los países de acogida, en lugar de una política internacional de carrito chocón, establecer acuerdos que faciliten el encuentro. Yo creo que ahí hay toda una línea de trabajo, pero entender que esa realidad nos va a acompañar. Quienes migraron nos han dicho en las encuestas que hemos hecho a lo largo del tiempo, desde el año 2012, que el 80% no está dispuesto a retornar. Ya ha pasado un cuarto de siglo y esas personas que llegaron, que hoy se han estabilizado, que tienen escuela, que tienen hijos e incluso que tienen nietos, les va a costar mucho el proceso de retorno. Yo creo que hay que entender que esta nueva realidad es una nueva geografía, es un nuevo espacio de encuentro de los venezolanos en el mundo, ¿no? Leo a Guillermo Solórzano. Y ver a los hijos crecer por videollamada. Dice Federico Durán. No solo abuelos, también tíos que no somos abuelos y vimos por última vez a sobrinos siendo niños y ya son adultos profesionales. Y los sobrinos son como hijos perfeccionados. Por no, me viene a la memoria el caso de una amiga que, abuela, que tiene a unos nietos que ni siquiera están hablando español. Y entonces no solo están a la distancia, sino que no logra entenderse con los nietos. Ya el tiempo se nos ha acabado, así que te voy a dejar, Alicia, la palabra conclusiva en esta conversación. ¿Cómo defines esa nueva familia que Tomás Páez nos estaba presentando? ¿Cómo se hace con esa familia? Bueno, sin duda que nuestro panorama está definido por una crisis migratoria, por una diáspora dispersa alrededor del mundo que se conecta a través de la tecnología, y los que pueden se conectan a través de visitas, sea a Venezuela o a los países en los cuales están acobijados estas personas que han salido en este refugio forzoso que nos ha tocado vivir. También esto viene teñido no solo por una crisis, sino también por la fortaleza, la resiliencia de la familia venezolana. Y los abuelos, con su sabiduría y amor, aún siguen siendo un pilar fundamental de la identidad familiar venezolana. Alicia, Tomás, muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Gracias. Tomás Páez Bravo, sociólogo, coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana en Madrid, y en Ciudad de México la psicóloga Alicia Núñez Paredes. Son las 10:29 de la mañana, una pequeña pausa. Al regreso
Vamos a conocer a Santiago Schnell. ¿Quién es Santiago Schnell? Pues es el nuevo rector nada menos que de Dartmouth College, de la Ivy League. Y es venezolano. Ya regresamos. Son las 10:33 de la mañana, hora del este aquí en los Estados Unidos. Vamos ahora a Hanover, en New Hampshire, donde está el doctor Santiago Schnell. El doctor Schnell es biólogo y matemático y es nada menos que el recientemente designado rector de Dartmouth College, una de las universidades más importantes de los Estados Unidos, perteneciente a la llamada Ivy League. Doctor Schnell, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Muchas gracias. Es un placer estar aquí y conversar con ustedes. Doctor Schnell, me voy a valer de dos elementos. De que somos venezolanos ambos y de que yo soy bastante mayor que tú para poder tutearte y hacer la entrevista con un tono distinto, si no te importa. No me importa, gordo. Muy bien. Perfecto. Eres un caraqueño que está en este momento dirigiendo una de las universidades más importantes del mundo. Tú vienes del mismo país de donde salió el Tren de Aragua. Sí, viene del mismo país y bueno, muchos de los americanos a veces les sorprende, pero es la realidad. ¿Cómo es que ese mismo país ha producido a esos delincuentes y ha producido al doctor Schnell? Bueno, estadísticamente, si uno se pone desde la perspectiva matemática, es la distribución normal de la curva. Hay en todos los países gente que ha ganado la lotería genética de tener los dotes que yo he tenido y quizás las características de ser extraño y querer estudiar y aprender. Y hay otras personas que han decidido vivir de una forma diferente y es porque una combinación de la lotería genética, de la cultura que se incultiva mientras uno es niño en la casa y las oportunidades que a uno se le presentan son diferentes. Creo que es un poco de suerte por estar en los dos extremos. La mía quizás es buena suerte, la del Tren de Aragua es mala suerte. Y entre esos dotes con los que te privilegió la vida o la providencia, ¿cuál destacaría, Santiago? Mira, es muy difícil saber cuál es el dote que es que es más favorable. Yo pienso que la inteligencia es importante, pero trabajar duro y tener mucha persistencia es quizás lo más importante. La gente suele darle como mucho valor a los dotes intelectuales. Los dotes intelectuales son realmente importantes, pero si uno no los usa en manera efectiva, si uno no se pone a trabajarlos y a cultivarlos, uno no puede usarlos efectivamente. Y uno lo que tiene que hacer es encontrar en qué es lo que uno florece y comenzar a usarlo de una forma efectiva y practicarlo y cultivarlo. Muy bien. ¿Cómo fue el proceso salir de la Simón Bolívar, ir a Oxford y después venir a los Estados Unidos? ¿Cómo fue ese periplo, Santiago? Mira, yo digo que la vida uno la vive una sola vez y lo más importante es que uno no puede tenerle miedo a la vida. Uno tiene que ser muy atrevido y decir que uno tiene que tomar las oportunidades que se le presentan para poder ser exitoso y sacarle el jugo a la vida. Y yo lo que he tenido es ese valor y claro, tengo una esposa que también me soporta y tiene las mismas características que nosotros cuando vemos una oportunidad no tenemos miedo a lanzarnos. Si uno fracasa y uno se mueve a la siguiente oportunidad. Pero ha sido un poco de no tenerle temor al cambio y no tenerle temor a tomar los riesgos que uno tiene que tomar cuando uno sale de Venezuela, uno va a otra universidad y a un continente totalmente diferente, con una cultura que es totalmente distinta a la nuestra. Y lo mismo salir del Reino Unido y venir a los Estados Unidos. Hay un choque cultural que no es fácil y hay una adaptación que no es fácil, pero sin tenerle temor a las cosas y teniendo la mente abierta y enfrentando la vida con una sonrisa, yo creo que ayuda mucho.
Muy bien. Enfrentas la vida con una sonrisa y cualquiera que nos oye hablar dirá, ese señor es un privilegiado. Pero has dicho, no entiendo la vida, sino con los problemas de salud que tengo porque mi cuerpo siempre está luchando contra mí. Resulta, Santiago, que a los 15 años tienes cáncer. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó es que yo he tenido siempre problemas autoinmunes muy severos. El sistema inmune mío está peleando contra mi propio cuerpo. Y bueno, he sido inmunosuprimido en muchas ocasiones. Y cuando uno es inmunosuprimido, el sistema inmune no puede luchar contra las células cancerígenas. Y cuando tuve 15 años estuve tan inmunosuprimido que tuve un cáncer muy agresivo. Bueno, el cáncer después de que, a pesar de que fue curado, tuvo otros daños que afectaron al sistema inmune a largo plazo. Y no tengo una vida privilegiada en el sentido de la salud, he tenido una vida privilegiada desde la perspectiva intelectual. Y nuevamente es la lotería de la vida. Lo que yo he hecho es que quizás este problema de tener siempre la muerte y la espada de Damocles en la espalda, que tú le estás sintiendo que, bueno, si no soy tratado, si el próximo problema médico no se resuelve, no voy a estar más aquí, me ha dado como un hambre para poder inmortalizarme de alguna forma u otra. La forma en la cual yo decido inmortalizarme es siendo un adicto al trabajo. Trabajo muy duro y la forma en la cual yo me relajo es trabajando. Santiago, me llama mucho la atención que estás hablando de cosas sumamente graves y delicadas. Acabas de decir que vives con la muerte allí a la espalda, como una suerte de espada de Damocles muy cerquita de tu cabeza, pero lo dices con una sonrisa, con una desfachatez, con una liviandad que realmente impacta. ¿Será porque eres venezolano, porque eres latino y caribeño como te has definido? Y has dicho, ser venezolano ha jugado a mi favor. ¿Por qué? Ha jugado a mi favor, primero porque nosotros tenemos esta calidad humana. Por ejemplo, en los países donde yo vivo, aquí en los Estados Unidos y en el Reino Unido, la gente no se toca normalmente. Y yo no me gusta tocar a la gente porque soy un poco obsesivo compulsivo, pero suelo tocar a la gente mucho más que el americano. Por ejemplo, un colega mío, en vez de yo darle la mano, le doy un abrazo. Y claro, el abrazo abre muchas puertas. Mis colegas suelen apreciarme mucho más porque tengo esa calidad humana. Y lo otro es que también uno tiene la oportunidad de decir cosas un poco más directas porque es el sabor latino. Y la gente me lo ha dejado pasar muchas veces. Es porque lo digo con el acento que tengo y dicen, bueno, es que es extranjero o es que es la cultura. Y como todo el mundo quiere soportar la vida multicultural y diversa, me permiten salir con cosas que una persona que no tuviera mi acento no se deja salir con ellas. Y eso yo lo he usado muchas veces en mis oportunidades. A veces digo locuras literalmente aquí en los Estados Unidos. Cosas que podrían a otra persona ser despedidas. Pero como lo digo con una sonrisa, con el sabor latino y venezolano y con el acento fuerte que tengo cuando hablo el inglés, la gente lo ve como si fuera un comentario muy tropical. De manera tal de que tenemos al rector del Dartmouth College que habla con lo que llaman aquí el broken English. Pero eso tiene su mérito, ¿verdad? A ver, Tiene su mérito. Fíjate, Santiago, te voy a citar. Más del 50% de la población aquí en Estados Unidos no va a la universidad y se cuestiona por qué una persona que vive una vida privilegiada tiene que decirles cómo opera el mundo. El público general no cree en la ciencia, sospecha de nosotros. Las medidas que el presidente Trump está tomando contra las universidades son el resultado del deseo popular de decir esas instituciones que viven en la Torre de Marfil tienen que comenzar a tocar la realidad. Menudo problema. Está al frente de una universidad del Ivy League un inmigrante suramericano y, para más señas, venezolano de la ciudad de Caracas, a pocos kilómetros de la ciudad de Maracay, capital del estado Aragua. ¿Cómo la ves, Santiago?
Bueno, la situación y quizás tener la experiencia de vida que yo he tenido, haber venido de Caracas y que crecer con recursos mucho más limitados, es lo que me da esta perspectiva de entender qué es lo que está pasando aquí en los Estados Unidos. Las universidades han sido responsables viviendo en la Torre de Marfil, diciéndole al público general, los expertos y los profesores de cómo tienen que vivir su vida, cuando en realidad nosotros somos una porción muy pequeña. Para darte un ejemplo, esto es una estadística que muy poca gente sabe en los Estados Unidos, inclusive en el sistema universitario. Cuando uno entra a una universidad en los Estados Unidos que admite menos del 25% de los aplicantes, esas son las universidades súper selectivas. Cuando uno se gradúa de estas universidades, uno solamente corresponde al 3%, no de la población de los Estados Unidos, sino de la población que tiene títulos universitarios en los Estados Unidos. Corresponde esencialmente a 1% de la población. Nosotros, el 1% de la población, no tenemos que decirle a la gente cómo tiene que vivir su vida. Sobre todo porque no entendemos la vida. Siempre hemos estado viviendo en estas casas de estudio. Somos los estudiantes eternos. Muchos de nosotros ni siquiera han tenido un trabajo real. Nunca han tenido que vivir y confrontarse a la vida como el resto de las personas. Y esa responsabilidad nos ha hecho muchos sospechosos al público general. Y los partidos políticos están respondiendo de esa forma también. Y lo otro que ha sucedido es que con estas posiciones de privilegio que muchos profesores tienen, quieren dar sus opiniones políticas, aunque no sean expertos en política, de cómo el resto de la población tiene que votar y pensar, cuando en realidad hay una diversidad de pensamiento que es muy importante. Y nosotros lo que queremos ahora en las Ivies, sobre todo el nuevo liderazgo, que queremos ser neutrales. Nosotros somos servidores públicos. El profesor universitario es servidor público a través de la misión de educación y es servidor público a través de la misión de investigación. El profesor individual puede tener la posición política que quiera, pero ellos no tienen el derecho de decirle al resto de la gente de cómo vivir su vida. Nuestro objetivo es mantener una visión neutral y abrirle las puertas a todo el mundo, a los que piensen como nosotros y a los que no piensen como nosotros. ¿Por qué? Porque es la única forma de lograr tener innovación en la vida. Te puedo dar un ejemplo muy simple. Hace 50, 70, 80 años, la mayor parte de las universidades en el mundo no admitían mujeres, porque se consideraba que las mujeres no tenían la misma inteligencia, que tenían que estar en la casa. Si nosotros hubiésemos puesto eso como una cultura política, las mujeres nunca hubiesen venido a las universidades. Tener disidentes en las universidades que le hubiesen dicho a los profesores una mala idea, no hubiese logrado transformar la sociedad occidental en la forma que ha sido transformada, donde ahora las mujeres tienen una labor muy importante en la sociedad. Disidentes son vitales para cambiar la sociedad y donde muchas veces los cambios comienzan es en las universidades. Y yo pienso como universitario que la verdad está en la universidad. Tú como universitario lo has dicho con una extraordinaria humildad. Eso me impacta, Santiago. ¿Por qué para ti, como docente, como científico, tu rol es el de jardinero? ¿Me podrías explicar? Bueno, lo que sucede es que como administrador, cuando uno está manejando una universidad, uno ya tiene profesores que están y miembros de la universidad que están aquí. Y yo lo que tengo que hacer es estar seguro que sus talentos florezcan. Yo tengo que encontrar los mecanismos para incentivar que cada una de las personas que está en la universidad puedan ser amplificados, se conviertan en una mejor versión de ellos mismos. Ese es el trabajo de un administrador como yo en el sistema académico. Yo tengo que tomar la universidad y estar seguro que lo que tengamos aquí, el talento que tengamos, pueda florecer. Y al mismo tiempo, como un jardinero, yo tengo que comenzar a planear cómo el jardín va a crecer, cuáles son las plantas que están muriendo y que tengo que trasplantar o crear nuevamente. Entonces, parte de mi trabajo también es la estrategia de cómo ese jardín va a crecer en el futuro. Y la estrategia es muy interesante, sobre todo en estas universidades como las Ivy, que nosotros abrimos las fronteras del conocimiento, no solamente para los Estados Unidos, pero para el resto del mundo. Mi trabajo como jardinero es navegar el espacio de la ignorancia.
cuando yo me reúno con otros académicos, nosotros para divertirnos hablamos de lo que no sabemos, de nuestra ignorancia, eso es lo que a nosotros nos gusta. Nosotros tenemos que conseguir cuáles son las preguntas fundamentales que no tenemos respuestas y abrir las fronteras del conocimiento para el futuro. Y como jardinero, mi trabajo es diseñar esas preguntas, saber cuáles son las que vamos a responder y crear las nuevas disciplinas académicas que puedan transformar no solamente la educación, pero también la investigación. Santiago, al comienzo dije que te iba a tutear porque somos venezolanos. Bueno, también porque soy mucho mayor que tú. Pero como venezolanos, una oyente días atrás, cuando empezó toda la campaña contra los venezolanos, confesó con mucha pena, con mucho dolor, que había borrado la calcomanía con la bandera de Venezuela que tenía en su carro allí en Gainesville, en Florida. ¿Tú le podrías decir algo como venezolano a esa oyente que seguro está con nosotros hoy? Bueno, el Tren de Aragua, que no ha sido buena publicidad para nosotros, no representa a Venezuela. Nuevamente es parte de la distribución de la población. La mayor parte de nosotros somos distintos y podemos contribuir para esta sociedad. Ejemplo, me tienen aquí a mí. Uno lo que tiene que hacer es sencillamente mostrarles que uno puede proveer un valor. Y para eso nuevamente no hay que tener miedo. Uno no tiene que tener miedo de dónde uno viene y de lo que uno puede contribuir. Santiago, te agradezco inmensamente esta conversación que a mí en lo personal me ha privilegiado muchísimo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Placer. Santiago Schnell, el doctor Schnell, es el rector del Dartmouth College en Hanover. Y de Hanover vamos directo a la ciudad de Moscú, donde está la historiadora Elena Bogusch. Elena, muy buenos días, muy buenas tardes allá, al otro lado del mundo. Buenas tardes. Buenas tardes, Elena. Elena, ¿qué ha pasado con el ministro de Transporte Roman Starovoyt, que dicen que se suicidó? ¿Qué información se maneja allá en Moscú? Mira, la información es muy confusa. Ha pasado alguna cosa rara porque incluso sobre la fecha de su presunto suicidio habían varias informaciones. Algunos decían, un diputado de la Duma dijo que él murió hace 2 días. Otro dijo que fue el domingo. Después dijeron que fue el lunes en la mañana. Bueno, decían las fechas diferentes. Lo que sí parece claro que él murió cuando supo sobre su dimisión, porque sería muy raro hacerlo antes, porque esto sería muy raro para Putin, porque se supone que muere un ministro y después Putin decide dimitirlo, firma un decreto sobre su dimisión. Eso sí que sería raro, pero hubo una información así, y eso es más raro todavía. Dios. Lo que pasa es que vivimos en un país donde no existe el Estado de Derecho, toda la información está muy controlada y todos saben que nuestras autoridades dan la información solamente que es provechosa para ellos. La información oficial ahora es que él estuvo muy deprimido, que los últimos meses consultaba al psicólogo, que tomaba antidepresivos, tranquilizantes, etcétera, etcétera. Pero hay también otra información. Él era ministro de Transporte cerca de 1 año. Y antes de esto, durante 6 años, él era gobernador de la región de Kursk, que, entre paréntesis, el año pasado estaba atacado por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y él fue uno de los responsables de construir una línea de fortificaciones en la frontera con Ucrania, porque pues era obvio, y para construirlo
destinaron creo que 19.000 millones de rublos, algo así, pero sin embargo, bueno, algo fue construido, pero sin embargo los ucranianos tranquilamente entraron, pasaron la frontera como si no hubieran existido ninguna fortificaciones y luego descubrieron que estas fortificaciones fueron construidas de un concreto de muy mala calidad, que estaba destruyéndose con la lluvia, etc. Y en abril creo que fue arrestado el suplente del exgobernador de Kursk que estaba metido en la corrupción. Y también, bueno, diferentes fuentes dan las cifras diferentes, desde un millón, no, 1.000 millones de rublos y hasta 4.000 millones de rublos. Es decir, como pasa muchas veces en nuestro país, una gran parte de este dinero simplemente fue robado. Elena, en cualquier otro país, la corrupción o problemas con el jefe, con el presidente, con el líder, se pagan con la expulsión, el retiro o la cárcel. Pero en Rusia es la muerte. 65 personas han sufrido accidentes, infartos, desde el año 2022. ¿Por qué? Mira, la versión romántica de la muerte de exministro, y entre paréntesis, es por primera vez en la historia de Rusia cuando se suicida supuestamente un ministro. La última vez fue durante el golpe de Estado en el año 91, cuando se suicidó Pugo, que fue uno de los participantes del golpe. Y la versión romántica es que él prefirió de suicidar porque sabía que por todo lo que hizo, lo mínimo va a tener 20 años de la cárcel. Y prefirió morir antes de pasar el tiempo, tantos años en la cárcel. Además, muchos dicen también que él durante su trabajo como gobernador en Kursk robaba demasiado y no repartía lo que robó con la gente de arriba. Y esto sí que son las cosas que no perdonan. Por eso existe también la versión que no fue un suicidio, que probablemente lo asesinaron, pero eso podemos solamente hacer especulaciones, porque yo creo que no existen chances que mientras tenemos este régimen que vamos a saber la verdad. Y además con decenas de muertes raros en los 3 últimos años, las muertes son tan raros porque cuando la persona, además de ahorcarse, mata a su mujer y su hija, eso sí que ya aparece algunos enfrentamientos mafiosos que un suicidio. Y sobre Starovoyt, además, 3 días antes se tiró de la ventana un vicepresidente de la gran compañía petrolera estatal. También, ¿por qué? Además, su departamento está en el 10º piso y él se tiró del piso 17. ¿Por qué? Para estar más seguro que va a morir. Son las cosas tan absurdas que uno prefiere no saber nada y uno no entiende nada. He leído muchas noticias, pero mientras más leo, entiendo menos. Lo que sí, mira, algunos dicen que esto ya es demasiado, que es la señal de una crisis de gobernación en Rusia, etc. Pero otros dicen que tranquilo. Esto pasaba y va a pasar. Simplemente lo más seguro es que en muchos casos las personas que murieron tenían acceso hacia la información sobre los esquemas de corrupción, participaban en estos esquemas, fraudes financieros o eran testigos de algunas transacciones criminales. Es decir, sabían demasiado. Y que cuando eliminan a esas personas, esto simplemente muestra la tendencia que la autoridad superior quiere controlar y quiere a toda la élite, nuestra élite, entre comillas,
que debe existir un control absoluto y que Sí, todos deben tener miedo y que incluso ser fiel al régimen no garantiza nada, ni siquiera la vida. ya sabremos la verdad en algún momento. Elena, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy, la profesora Elena Bogush desde Moscú. Y este jueves, en Conexión, la otredad, el otro, el inmigrante, el extranjero. ¿Qué pasa con la otredad, con el otro, aquí en Estados Unidos, en los tiempos que corren? Eso este jueves en Conexión. Gracias por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de éxitos Miami 107.1 HD2, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.